¿Y si el enemigo más poderoso que tienes no vive fuera de ti? ¿Y si no tiene nombre de persona, no tiene dirección, no tiene cara que puedas ver en el espejo de los demás? ¿Y si ese enemigo que te ha robado años, oportunidades, sueños, relaciones y versiones mejores de ti mismo? Vive exactamente donde tú vives, respira exactamente donde tú respiras y piensa exactamente cuando tú piensas. Hoy vengo a hablarte de tu cerebro, no del cerebro que admiras en los libros de neurociencia, no del cerebro que produce genios y artistas y líderes. Vengo a hablarte del cerebro que tú mismo tienes, que funciona todos los días y que lleva años haciéndote una sola cosa con una precisión casi perfecta: sabotearte. Y la metáfora que quiero que cargues contigo hoy, la imagen que quiero que veas cada vez que estés a punto de rendirte, es esta. Tu cerebro es como el termostato de una casa antigua. Ese aparato pequeño, discreto, casi invisible que está pegado en la pared de tu sala y que nadie nota. Ese que lleva años programado para mantener la temperatura en exactamente 17 grados, no 18, no 20, 17, y cada vez que el ambiente sube un poco, cada vez que hay calor nuevo, cada vez que algo en tu vida empieza a transformarse en algo mejor, el termostato entra en acción, silencioso, eficiente, automático, y te regresa. Te regresa exactamente a 17 grados, a la temperatura conocida, a la temperatura cómoda, a la temperatura que tu cerebro aprendió a llamar hogar. Eso es el sabotaje, no es dramático. No llega gritando, llega susurrando, llega como el cansancio a las 8 de la noche cuando ibas a estudiar. Llega como la duda exactamente el día antes de que tomes una decisión importante. Llega como la voz que dice mañana, cuando hoy todavía tiene horas. Llega como la pantalla del teléfono que de repente se vuelve más interesante que tu propósito. El termostato no te odia. El termostato simplemente hace lo que fue programado para hacer. Y la pregunta que debes hacerte esta noche, la pregunta que puede cambiar el resto de tu vida, no es si tu cerebro te sabotea, porque lo hace. La pregunta es, ¿quién programó ese termostato y tienes tú el poder de reprogramarlo? La respuesta es sí, pero escúchame bien. Ese sí tiene un precio, y ese precio se llama disciplina. No la disciplina que ves en las redes sociales, no la que viene empaquetada en frases bonitas sobre el amanecer y los hombres exitosos. Hablo de la disciplina real, la fea, la que duele, la que nadie aplaude porque nadie la ve. La disciplina que se ejerce a las 5 de la mañana cuando el mundo duerme y tú decides levantarte no porque quieras, sino porque entiendes que el querer es un lujo que viene después del hacer. La disciplina que nadie quiere, pero que absolutamente todos necesitan. Porque el problema no es que las personas sean perezosas, el problema es que nadie les enseñó a entender el termostato. Nadie les explicó que cuando sienten ese impulso de abandonar, de posponer, de elegir lo fácil sobre lo correcto, eso no es debilidad de carácter, eso es el termostato trabajando. Eso es el cerebro cumpliendo su función más primitiva, mantenerte vivo y seguro dentro de lo conocido. El cerebro no distingue entre el peligro real y el peligro del crecimiento. Para él, ambos son amenazas. Para él, cambiar es morir. Y ahí comienza la batalla. Permíteme preguntarte algo más profundo. ¿Cuántas veces has empezado algo importante en tu vida y lo has abandonado no porque no pudieras, sino porque en algún momento tu cerebro te convenció de que no valía la pena? ¿Cuántas veces llegaste a la puerta de tu propia transformación, levantaste la mano para tocar y en el último segundo escuchaste esa voz interior que dijo, ¿y si no funciona? ¿Y si te ven intentar y fallar? ¿Y si ya es tarde? ¿Y si simplemente no eres el tipo de persona que logra estas cosas? Y te fuiste, sin tocar, sin intentar, sin saber nunca lo que había detrás de esa puerta. Eso fue el termostato, 17 grados. Regresa a casa. Pero yo te digo algo hoy que quizás nadie más te ha dicho con esta claridad. El termostato no es tu identidad. El termostato es una programación y las programaciones se pueden cambiar, no de manera cómoda, no sin resistencia, no sin que la máquina entera rechace el ajuste durante un tiempo, pero se puede cambiar y las próximas 24 horas son el laboratorio donde esa reprogramación comienza. ¿Por qué 24 horas? Porque el cerebro no cambia en grandes gestos. El cerebro cambia en momentos pequeños, repetidos. Y el momento más poderoso que tienes disponible ahora mismo no es el año nuevo, no es el lunes, no es cuando tengas más dinero o más tiempo o más energía. Es ahora.
Son las próximas 24 horas. 24 horas en las que puedes demostrarle a tu propio sistema nervioso que eres capaz de elegir diferente. 24 horas en las que puedes subir el termostato 1 grado. Solo uno. No te pido que te conviertas en otra persona de la noche a la mañana. Te pido que seas capaz de sostener 1 grado más de calor del que eras capaz ayer, porque ese grado es la diferencia entre las dos versiones de ti, la que existe ahora y la que podría existir. Y esa diferencia, ese solo grado de más, ese pequeño acto de disciplina que nadie ve, pero que tú sientes en lo profundo de tu carácter, eso es exactamente lo que el termostato odia. Eso es lo que teme, eso es lo que resiste con toda su fuerza. Y aquí es donde entra el dolor. Escúchame. El dolor del crecimiento es real. No te voy a mentir con frases vacías que digan que si te esfuerzas suficiente, todo será hermoso y fácil. No. Hay momentos en el camino de la transformación donde duele, donde cansas, donde dudas, donde el termostato trabaja horas extra para convencerte de que regreses. Y en esos momentos, la persona que no entiende lo que está pasando retrocede. Piensa que el dolor es una señal de que va en la dirección equivocada. Pero yo te digo que no. El dolor en el crecimiento no es una señal de alarma, es una señal de ajuste. Es el sistema resistiendo porque está cambiando. Es la temperatura subiendo porque finalmente alguien tuvo el valor de mover el termostato. El dolor no es tu enemigo. La comodidad que evita el dolor, sí. Hay dos tipos de personas en el mundo, las que le temen al dolor del crecimiento y por eso nunca crecen, y las que le temen más al dolor del arrepentimiento y por eso no paran de crecer. El arrepentimiento es el dolor más caro que existe, porque viene cuando ya no hay nada que puedas hacer. Viene cuando el tiempo se cerró. Viene al final de una vida vivida a 17 grados exactos, cómoda, segura, predecible y vacía. ¿Tú qué tipo de dolor prefieres? Esa es la pregunta que separa a las personas que actúan de las que solo sueñan. Y los sueños sin acción no son sueños, son ilusiones que el termostato usa para consolarte mientras te mantiene quieto. Algún día lo haré. Tengo el potencial, solo necesito el momento correcto. Sé que puedo, simplemente no es el tiempo. El termostato ama esas frases, las alimenta, las cuida, las usa como anestesia para que no sientas el paso del tiempo mientras te quedas exactamente donde estás. Despierta. El tiempo no espera tu momento correcto. El tiempo avanza con o sin tu permiso, con o sin tu preparación, con o sin tu disposición. Y cada día que pasa mientras esperas que las condiciones sean perfectas es un día que el termostato ganó. Un día que viviste a 17 grados, un día que no volverás a recuperar. Entonces, ¿cómo se vence? ¿Cómo se reprograma un termostato que lleva décadas en la misma temperatura? ¿Cómo le dices a tu propio cerebro que estás dispuesto a sostener más calor, más incomodidad, más crecimiento del que jamás has sostenido? Con un acto pequeño, repetido, con fe ciega en el proceso cuando los resultados todavía no llegan, con la disciplina de honrarte a ti mismo cuando nadie te está mirando. Precisamente porque nadie te está mirando. Porque el carácter real no es lo que haces cuando el mundo aplaude. El carácter real es lo que haces cuando el mundo duerme y tú tienes que elegir entre la versión que eres y la versión que podrías ser. Habla contigo mismo con honestidad esta noche. Pregúntate, ¿en qué área de mi vida llevo más tiempo a 17 grados? ¿Cuál es ese sueño que el termostato ha apagado sistemáticamente cada vez que comenzaba a calentarse? ¿Cuál es esa decisión que sabes que debes tomar y que llevas semanas, meses, años posponiendo porque el termostato convierte la acción en miedo y el miedo en inmovilidad? Identifícalo, nómbralo, porque el termostato tiene más poder cuando opera en las sombras. Cuando le das nombre a lo que te detiene, ya no tiene el mismo control. Lo ves, y cuando lo ves, puedes empezar a elegir diferente. Ahora quiero hablarte de algo que pocas personas conectan con este tema, pero que es fundamental: el servicio. Uno de los trucos más brillantes del termostato es hacerte creer que tu crecimiento es solo tuyo, que tu transformación es un asunto personal, privado, egoísta en el mejor sentido de la palabra. Y hay verdad en eso, pero hay una trampa también. Porque cuando tu crecimiento solo te sirve a ti, el termostato eventualmente gana. Eventualmente la comodidad vuelve a ser más atractiva que el esfuerzo. Eventualmente el para qué se vuelve más pesado que el por qué. Pero cuando tu crecimiento sirve a alguien más, cambia todo.
cuando hay un hijo que te observa, un estudiante que te necesita, una persona que espera de ti algo que solo tú puedes darle. Cuando tu disciplina no es solo para ti, sino para algo más grande que tú, el termostato pierde fuerza, porque ahora rendirse tiene un costo diferente. Ya no es solo defraudarte a ti, es defraudar a algo que te trasciende. Y eso, para una persona con carácter, es inaceptable. Encuentra tu razón que trascienda. Encuéntrala esta noche y escríbela, no en tu mente que el termostato controla. Escríbela en papel, con tu mano, con tu letra, y ponla donde la veas cada mañana antes de que el termostato despierte. Quiero hablar ahora de la gratitud, y sé que parece un salto extraño, pero escúchame. El termostato se alimenta de una sola fuente de energía, el enfoque en lo que falta. Funciona perfectamente cuando tu atención está puesta en lo que no tienes, en lo que no eres, en lo que no has logrado todavía. En ese estado de escasez mental, el cerebro no tiene energía para crecer. Toda su energía está siendo consumida en la ansiedad de lo que falta. Y la ansiedad es el combustible del sabotaje. Es la temperatura que el termostato necesita para mantenerse activo. La gratitud es la interferencia en esa señal. No hablo de gratitud superficial. No hablo de dar gracias de manera automática y vacía. Hablo de la gratitud profunda, meditada, consciente, la que te obliga a detenerte y reconocer que en este momento, ahora mismo, tienes más de lo que necesitas para comenzar. Tienes tiempo, tienes mente, tienes voluntad, tienes la capacidad de leer estas palabras y de que algo en tu interior responda a ellas. Eso es extraordinario y el cerebro saboteador no quiere que lo notes. Porque si lo notas, si verdaderamente lo notas, ya no tienes excusas válidas. Y las excusas son el lenguaje favorito del termostato. Practica la gratitud como un acto de rebelión, como una declaración de guerra contra el sabotaje. Cada mañana, antes de revisar el teléfono, antes de leer las noticias, antes de entrar en el ruido del mundo, detente. 1 minuto, 2 minutos. Y reconoce 3 cosas específicas por las que puedes estar agradecido en este día. No genéricas, específicas, concretas. Eso cambia la química del cerebro antes de que empiece su trabajo de sabotaje diario. Es como cambiar la temperatura del ambiente antes de que el termostato tenga tiempo de reaccionar. Hablemos ahora del ego, porque el ego y el termostato son socios. El ego dice, ya sé suficiente. El termostato dice, entonces no necesitas cambiar. El ego dice, no necesito ayuda. El termostato dice, perfecto, así nadie sabrá que no estás creciendo. El ego dice, lo haré a mi manera. El termostato dice, tu manera siempre ha sido a 17 grados, ¿no? El ego es el portavoz del termostato. Es el que le da voz respetable a los miedos más primitivos del cerebro. La humildad, en cambio, es la herramienta más disruptiva que existe. La humildad dice, no sé todo lo que necesito saber para llegar donde quiero llegar. La humildad dice, necesito escuchar, necesito aprender, necesito dejar que alguien que ya vivió esto me enseñe algo que yo todavía no veo. La humildad abre el sistema, y un sistema abierto puede ser reprogramado. Un sistema cerrado por el ego simplemente sigue en bucle, ejecutando el mismo código, produciendo los mismos resultados, quejándose de que nada cambia. Sé humilde, no débil. Humilde. Hay una diferencia enorme entre los dos. La debilidad cede ante la presión. La humildad aprende de ella. La debilidad abandona cuando las cosas se ponen difíciles. La humildad pregunta qué mensaje trae la dificultad. La debilidad necesita aprobación para continuar. La humildad continúa aunque nadie más crea en el proceso. ¿Cuántas veces has abandonado algo porque en tu entorno nadie más lo estaba haciendo? ¿Cuántas veces el termostato usó la opinión de los demás como argumento para regresarte a los 17 grados? Mira a tu alrededor. Nadie más se levanta a las 5. Nadie más estudia los domingos. Nadie más hace el esfuerzo que tú estás intentando hacer. ¿Por qué tú sí? ¿Quién crees que eres? Y ahí, en ese momento, la respuesta que das lo determina todo. La respuesta correcta no es arrogante. La respuesta correcta es silenciosa, profunda y absolutamente firme. Soy la persona que decidió que 17 grados ya no son suficientes para mí. Eso es todo. No necesitas más. No necesitas convencer a nadie. No necesitas su aprobación, ni su comprensión, ni su apoyo. Solo necesitas esa certeza interna que ningún termostato ajeno puede apagar. Volvamos al tiempo. 24 horas.
Dentro de 24 horas, este día habrá terminado. Y cuando termine, habrás hecho una de dos cosas. Habrás vivido exactamente igual que ayer, a la temperatura de siempre, con el termostato en control total. O habrás hecho algo diferente, algo pequeño, un grado más, un acto de disciplina que el termostato no esperaba. Un momento en que elegiste el crecimiento sobre la comodidad, la acción sobre el miedo, la responsabilidad sobre la excusa. ¿Cuál será? No me respondas a mí, respóndete a ti, en silencio, con honestidad, porque esa respuesta es la que define el rumbo de lo que viene. Las 24 horas no son un truco, no son una fórmula mágica, son una estructura de responsabilidad que el cerebro puede sostener, porque el cerebro no sabe manejar el pensamiento de cambiaré para siempre. Eso lo paraliza, eso lo lleva directamente al termostato. Pero cambiaré hoy es manejable. Haré una sola cosa diferente en las próximas 24 horas. Es un compromiso que el sistema puede aceptar sin disparar todas sus alarmas de resistencia. Empieza ahí, 1 grado, un día, repetido. Porque el secreto que nadie te cuenta sobre la transformación es que no hay un momento grande y dramático donde todo cambia de golpe. La transformación real parece aburrida desde adentro. Parece pequeña, parece casi imperceptible. Es levantarte cuando no quieres. Es estudiar cuando nadie te obliga. Es decir no a lo que te desvía cuando el mundo dice sí. Es mantener el compromiso cuando la motivación ya se fue porque aprendiste que la motivación es un visitante, no un residente. La motivación viene y va. La disciplina se queda. La disciplina que nadie quiere, pero que todos necesitan. Esa frase no es un juicio, es una descripción de la realidad. Nadie quiere la disciplina en el momento en que se necesita. Nadie quiere el esfuerzo cuando el cansancio llama. Nadie quiere la incomodidad cuando la comodidad está disponible. Y sin embargo, sin esa disciplina, sin ese esfuerzo, sin esa incomodidad sostenida, el termostato gana siempre, siempre, sin excepción. Entonces la pregunta no es si quieres ser disciplinado. La pregunta es si estás dispuesto a actuar disciplinadamente aunque no quieras. Porque el querer viene después del hacer. La inspiración viene después de la acción, no antes. El cerebro motivado es consecuencia del cerebro que ya empezó. El termostato sabe esto y por eso trabaja antes de que empieces. Trabaja en el umbral. Trabaja exactamente en el momento de la decisión, cuando todavía no has comenzado. Porque una vez que empiezas, pierde fuerza. Una vez que empiezas, la inercia del movimiento comienza a trabajar para ti en lugar de en tu contra. Empieza ahora, con lo que tienes. ¿Dónde estás? No cuando tengas todo listo. Nunca tendrás todo listo. El termostato se asegurará de que siempre haya algo más que esperar, algo más que preparar, alguna condición más que cumplir antes de que puedas comenzar de verdad. Esa es su estrategia maestra, posponer lo suficiente hasta que el sueño se enfríe y ya no haya necesidad de sabotearlo porque ya murió solo. No dejes que ese sueño muera de hipotermia. Sube el termostato, hoy, esta noche, mañana por la mañana. Cada momento en que el cerebro te diga que no, tú dices sí. No con furia, no con desesperación, con calma y con claridad. Con la serenidad de alguien que entiende lo que está pasando y que ya no es víctima del proceso, sino el operador consciente de su propia programación. Porque eso es lo que tienes el poder de convertirte, el operador de tu propio termostato, no alguien a quien el cerebro le sucede, alguien que usa el cerebro conscientemente, no alguien que vive a merced de sus impulsos, sus miedos, sus patrones automáticos, alguien que los observa, los reconoce y elige diferente. Eso es la libertad real. No la libertad de no tener limitaciones, la libertad de elegir conscientemente cómo responder a ellas. Y quiero que te lleves algo más antes de que termine esto. La batalla con el termostato no termina. No hay un día en que despiertes completamente libre de ese sistema de sabotaje. Lo que cambia es tu capacidad de reconocerlo más rápido y de responder mejor. Lo que cambia es la temperatura que puedes sostener. Hoy quizás puedes sostener 18 grados, en 6 meses quizás 21, en un año 25. No porque el termostato desapareció, sino porque tú creciste más que él. Porque el margen entre su resistencia y tu determinación se fue ampliando con cada acto de disciplina, con cada momento en que elegiste diferente.
Ese es el juego, y es un juego largo y hermoso, y vale absolutamente cada grado. Hay personas que llevan décadas sin subir un solo grado, décadas viviendo en la temperatura que alguien más programó en su infancia, en su entorno, en sus primeras experiencias de fracaso. Décadas siendo saboteados por un sistema que nunca cuestionaron porque nadie les dijo que podían cuestionarlo. Décadas creyendo que eso que sentían era su destino, y no simplemente una configuración que se puede cambiar. Si eso ha sido parte de tu historia, te digo algo con toda la firmeza y con toda la ternura que estas palabras pueden sostener al mismo tiempo. No es tarde, no para ti. No hoy, no mientras tengas 24 horas disponibles, no mientras puedas tomar una decisión diferente a la que tomaste ayer, pero tiene que ser hoy, no mañana, no el lunes, no el mes que viene cuando las cosas estén mejor. Hoy, porque el termostato ama el mañana. El mañana es su hogar. El mañana es donde va a vivir cada sueño que no actuaste hoy. Y el mañana, cuando llega, ya es hoy. Y en ese nuevo hoy, el termostato vuelve a decirte, mañana, rompe el ciclo, hoy, un grado, una decisión, un acto concreto, pequeño, específico, realizable en las próximas 24 horas que sea diferente a lo que harías si dejaras al termostato en control. ¿Cuál es ese acto para ti? Nómbralo ahora mismo en tu mente. Ponle nombre, ponle hora, ponle lugar. Quítale toda la ambigüedad que el termostato necesita para operar, porque el termostato se alimenta de lo vago, se muere de lo específico. Voy a mejorar mi vida es alimento para el termostato. Mañana a las 6 de la mañana voy a hacer exactamente esto por exactamente este tiempo. Es kriptonita para él. Sé específico, sé concreto, sé implacable en la claridad de lo que vas a hacer, y cuando lo hagas, cuando ese momento llegue y el termostato intente detenerte, y lo intentará, recuerda esta imagen, recuerda el termostato en la pared, recuerda los 17 grados, recuerda que lo que sientes no es una señal de que debes parar, sino una señal de que estás exactamente en el punto donde el crecimiento comienza, exactamente en el umbral donde el cambio real se hace posible. Pasa ese umbral, con miedo si es necesario, con incertidumbre si así tiene que ser, con la voz del termostato sonando al fondo, porque sonará, porque siempre suena, pero sin dejar que esa voz sea la última que escuchas antes de decidir. La última voz que escuchas antes de decidir debe ser la tuya, la verdadera tuya, la que sabe lo que eres capaz de ser, la que ha visto en momentos de claridad la versión de ti que podría existir si dejaras de vivir a 17 grados. Esa voz es más antigua que el termostato, es más profunda, es más tuya. Y tienes razón, escúchala, este es tu momento, no el de nadie más, el tuyo. En estas 24 horas que tienes por delante, con todo lo que el termostato va a hacer para mantenerte donde estás, tienes el poder de elegir diferente, tienes el poder de subir la temperatura, tienes el poder de demostrarle a tu propio sistema nervioso que eres más grande que tus miedos más antiguos. Y yo termino con esto, porque quiero que sea lo último que lleves contigo hoy. Tu cerebro lleva años saboteándote no porque seas débil, sino porque ha estado funcionando exactamente como fue programado. Pero la programación no es tu destino, es tu punto de partida. Y en las próximas 24 horas, tú decides si ese punto de partida también se convierte en tu punto de llegada. O si finalmente, hoy, ahora, en este instante, donde algo en ti ya despertó, empiezas a mover el termostato hacia la temperatura que siempre debiste haber vivido. 24 horas, 1 grado. La diferencia entre seguir siendo saboteado y empezar a ser el arquitecto consciente de tu propia vida. El cerebro puede sabotearte, pero solo hasta que tú decidas que ya no.